Hola, ¿cómo están? Los saluda nuevamente Humberto Higinio de Lima, Perú. El día de hoy vamos a ver la tercera parte acerca del capítulo 4 de los relés. En los videos anteriores hemos visto paso a paso la parte teórica de los relés, en donde hemos hablado de su definición, hemos hablado un poco de historia, de cómo se crearon, y hemos visto otros detalles técnicos importantes acerca de los relés. En este video vamos a hacer la parte práctica, vamos a entrar de lleno a la parte práctica, en donde vamos a primero identificar de acuerdo a su código los relés, y posteriormente vamos a ir paso a paso realizando una serie de pruebas y mediciones para encontrar en primera instancia los pines que hacen contacto, en este caso con las bobinas. Vamos a identificar la bobina, el valor de una bobina a través del multímetro. Posteriormente vamos a identificar los contactos, ya sea el normalmente cerrado, el normalmente abierto e incluso el contacto común, y después vamos a hacer una serie de pruebas de cómo medir el relay, y finalmente las dos pruebas importantes. Al culminar este video vamos a hablar de dos pruebas en las cuales vamos a manipular una carga eléctrica real, en este caso un foco, y posteriormente dos cargas eléctricas, un foco y un pequeño ventilador de corriente alterna. Así que este video es muy importante para los videos siguientes que vienen, en donde ya vamos a hablar acerca del control de los relés con un transistor en la modalidad de corte y saturación. ¿Ok? Entonces vamos de lleno a la parte práctica. Muy bien, acá nuevamente con ustedes. Vamos a ver la parte práctica, como les dije en la introducción, de cómo identificar el estado de un relay. En este caso vamos a usar dos relays, a decirlo raro, dos son bien parecidos, digamos funcionalmente, pero vamos a identificar cuáles son los pines de la bobina y cuáles son los pines de los contactos, ¿no? Básicamente tenemos este de acá, este primer relay, que es un relay de 12 voltios, ahí podemos apreciar, de 12 voltios, acá al lado derecho, y al lado izquierdo, de mi lado izquierdo, indica 10 amperios. Es decir, este relay es manipulado por una bobina que soporta hasta 12 voltios DC, y los contactos soportan hasta 10 amperios, ¿no? Como pueden ver, es un relay de 5 pines, de los cuales 2 de ellos son la bobina y los otros 3 son los contactos, ¿no? Entonces vamos a ver si realmente por la cantidad de pines y por la disposición de los pines vamos a identificar si es un relay de un solo polo, un tiro, o un relay de un solo polo, 2 tiros. Porque obviamente de los 5 pines que tiene este relay, 2 de ellos va a ser de la bobina. Vamos a identificar con el multímetro. En esta sección voy a explicarles cómo identificar los pines de la bobina, y los otros 3 o 2 podrían ser de los contactos, ya sea en modo single pole o doble pole. ¿Ok? En este caso single throw o doble throw, perdón. ¿Ok? Entonces este es por un lado. Este relay indica que tiene una bobina de 400 ohmios ahí. No sé si se logra ver, sí, creo que sí se logra ver acá, 400 ohmios. Vamos a ver si realmente esa bobina es de 400 ohmios. Acá también hay otra inscripción que dice DC 12 voltios sobre la misma bobina. Es decir, es una bobina que soporta hasta 12 voltios continuos. En este otro relay es bien parecido, pero funcionalmente es parecido, pero físicamente distinto, ¿no? Este es el clásico relay antiguo, incluso hoy en día también lo siguen vendiendo, en donde incluso se puede apreciar transparentemente la bobina y sus contactos, ¿no? Incluso cuando hagamos la prueba ahora vamos a ver cómo es que se mueve realmente los contactos de un lado a otro, ¿no? En este otro es un relay sólido que también tiene 12 voltios DC, maneja con 12 voltios DC la bobina, y los contactos pueden manipular varias cantidades de corriente, como por ejemplo acá logro ver 24 VDC 15 amperios al lado de acá. Es decir, puede soportar los contactos, una carga de 24 voltios 15 amperios, puede soportar una carga de 28 voltios 10 amperios al lado derecho, y en la parte inferior hasta 240 voltios AC de corriente alterna, 7 amperios, y hasta 128 voltios, 125 voltios AC hasta 10 amperios. Para nuestro caso lo vamos a usar para manipular corrientes eléctricas AC, ¿no? Ok, entonces vamos a identificar en estos momentos, haciendo uso de un multímetro, cuáles son los pines de la bobina y qué tipo
de contactos utilizan estos dos relés, ¿no? Vamos a hacer uso de este primero. Vamos a poner nuestro multímetro, que ya lo conocemos. Antes de que continúe, les pido disculpas porque para hacer este video tuve un pequeño accidente, un corte con la navaja en el dedo, por eso es que no puedo mostrar obviamente la herida, está protegido mi dedo. Les pido disculpas se nota la protección que le he puesto al dedo, pero bueno, es parte y los gajes del oficio. Ok, entonces vamos a continuar. Tenemos el relé de 12 voltios. Vamos a identificar los pines de la bobina y los pines de los contactos. Entonces, para ello utilizamos nuestro multímetro, lo ponemos en la sección resistencia y en primera instancia vamos a identificar los pines de la bobina. Para ello lo ponemos en ohmios y vamos a medir los contactos de la bobina. Vamos a ver acá me marca abierto, o sea, estos no son los contactos de la bobina. Vamos a ponerlo así para que lo vean, ahí. Acá no. Acá vamos a ver, ahí en los extremos me marca 423 o 0.422, es decir, aproximadamente 420 a 422 ohmios. Estos vendrían a ser los extremos, y acá vendrían a ser los contactos de la bobina, porque ya me está indicando 423 ohmios. Por lo tanto, en estos dos contactos de los extremos no debe hacer contacto con ninguno de ellos, ¿no? Está abierto, y con el extremo de acá también está abierto. Por lo tanto, la bobina, incluso si nosotros intercambiamos las puntas, como es corriente continua y la bobina soporta, en este caso ya sea corriente alterna o corriente continua, nos está indicando que en ambos extremos, en los extremos laterales de este conjunto de 3 pines, los laterales están marcando 423 ohmios. Por lo tanto, estos dos de acá vendrían a ser los contactos de la bobina, porque me está marcando justamente el valor que me indica 400 ohmios. Ojo, esto es importante porque cuando ya hagamos el análisis y el diseño de los próximos videos acerca del transistor, cuando hagamos el transistor como un interruptor digital que manipula justamente o controla los relés, es necesario este valor, conocer la resistencia del relé, que es justamente lo que les estoy explicando en estos momentos. En estos casos, para suerte nuestra, el relé tiene una indicación de 400 ohmios en la parte de acá, incluso acá lo indica 400 ohmios, y lo hemos comprobado en estos momentos al medir entre este punto y otro punto, marca 420 a 417 ohmios, ¿no? Voy a volver a marcar en estos extremos, me está marcando aproximadamente 424 ohmios, ¿no? 423 ohmios, que realmente es la resistencia de la bobina. Hasta ahí ya hemos identificado los pines de la bobina, que son los extremos, y ahora vamos a identificar, estando abierta, ojo, estando abierto, sin conexión alguna de la bobina, es decir, en este estado, sin haberle conectado nada a la bobina, los 12 voltios, el contacto común debe estar cerrado con otro contacto. Por lo tanto, vamos a identificar los dos contactos que están cerrados, ¿no? Voy a marcarlo en un cuaderno, acá a la derecha, para mostrarles qué es lo que les estoy diciendo, ¿no? Acá tenemos, estoy diagramándolo aparte y aquí se los muestro. Acá tenemos un contacto común, un contacto normalmente cerrado y un contacto normalmente abierto. En estado natural, acá lo vemos, como lo hemos explicado, la bobina, digamos, en estado natural, digamos, en el estado en que sin conectarle nada, la bobina tiene los contactos común y el contacto normalmente cerrados, sin la aparición de una corriente continua. Por lo tanto, yo ya identifiqué estos dos puntos, el punto 1, el punto 2, ya los identifiqué. Ahora necesito identificar los otros dos contactos que están en estado cerrado, es decir, necesito saber cuál es el común y cuál es el NC, el normalmente cerrado, porque si yo pongo continuidad, mido continuidad entre estos dos puntos, la corriente va a circular porque están cerrados, en estado natural, digo, en estado de reposo, digámoslo así.
En estado de reposo, es decir, sin que se le aplique una corriente a la bobina, debe estar estos dos contactos cerrados. Eso es lo que vamos a identificar. Ya cuando le apliquemos corriente, el contacto NC y el C, que es el común, se deben abrir y el C debe bajar y conectarse al normalmente abierto, ¿no? O normally open. Este es normally closed y este es común. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer en estos momentos es, al ya haber identificado los contactos de la bobina, ahora lo que tenemos que hacer es identificar cuál es el común y cuál es el que está cerrado con el común. ¿Ok? Para ello ya no usamos resistencia, sino usamos continuidad. Y al saber ya que estos son los contactos en estos dos extremos de la bobina, vamos a hacer uso de estos dos extremos. A ver, debe marcarme continuidad, en este caso no me marca, por lo tanto estos dos están abiertos, y este de acá debe marcarme cerrado supuestamente, el de en medio, y efectivamente me está marcando 0.0 ohmios, estando en reposo la bobina, y acá no debe marcarme nada. Por lo tanto, el común es en este pin o este contacto que está en la sonda negra del multímetro, vendría a ser el común, y este es el normalmente cerrado, normally closed, el de la izquierda, la punta roja, y aquí es el NO o el normalmente abierto. Se logra ver, ¿no? Común, el de la punta negra, normalmente cerrado acá, y este vendría a ser el normalmente abierto. En otras palabras, ya hemos identificado todos los pines del relay bobina. El de en medio vendría a ser el común, el de la izquierda acá abajo vendría a ser el normalmente cerrado porque está cerrado estando en reposo, y este vendría a ser el normalmente abierto porque está abierto y que debe cerrarse cuando yo aplico una corriente a la bobina. Acá en estos extremos debe cerrarse este contacto con esto. En otras palabras, ya sabemos qué tipo de relay es. Este vendría a ser un relay que tiene un solo interruptor y tiene conmutación ese interruptor, por lo tanto es un single pole doble throat, es decir, un único interruptor con conmutación. Single pole doble throat, no es single pole single throat. ¿Por qué? Porque tiene tres contactos, ¿no? Un común y dos, uno que es normalmente cerrado y el otro normalmente abierto. Por lo tanto vendría a ser un single pole doble throat, un solo interruptor en conmutación. ¿Ok? Habiendo identificado este, ahora vamos a identificar este otro de acá rápidamente, que ya hemos especificado sus características técnicas, y ahora vamos a hacer lo mismo. Tiene la misma disposición de pines, lo más probable es que sean iguales su disposición de pines, por lo tanto vamos a ir de frente, ¿no? De repente estos dos realmente vendrían a ser la bobina, y vamos a marcar, vamos a regresar al modo de multímetro en modo resistencia, y vamos a marcar sus extremos, ¿no? Sus extremos laterales. Acá vamos a ver cuánto marca, y efectivamente vendría a ser la resistencia esta de acá, ¿no? De 404 ohmios. Acá estamos viendo 404 ohmios. Por lo tanto, los extremos vendría a ser la resistencia, al igual que en el otro relay. Este es 404 ohmios, el otro nos marcaba 420 ohmios, ¿no? Por eso les decía en la teoría, los relays de este tipo, más o menos convencionales, su resistencia de la bobina suele estar entre 300 a 400 ohmios, por ahí varían. Acá nos está marcando 404 ohmios aproximadamente, de acuerdo a lo que indica el multímetro, 404, 405 ohmios. Y ahora pasamos al modo continuidad y vamos a ver si realmente estos contactos extremos están cerrados. No lo están, por lo tanto estos dos están abiertos, y lo más probable es que sea igual al otro, el común, y efectivamente nos podemos dar cuenta que el común vendría a ser la sonda negra que está en medio, ahí. Este punto y este punto están cerrados, y este de acá debe estar abierto, por lo tanto el común vendría a ser en medio. En otras palabras, este es idéntico al otro. Este relay, su disposición de pines es idéntico al otro. Tiene la bobina a los extremos, el de en medio vendría a ser el común, y este extremo de acá vendría a ser el normalmente cerrado, y este era el normalmente abierto. ¿Ok? Hasta ahí ya hemos identificado, vamos a apagar esto, hemos identificado los contactos de
del relay hemos conocido cuáles los pines de la bobina y cuáles son los pines de los contactos. Hemos identificado qué tipo de relay es, si es single pole, single throw, single pole, doble throw, doble pole, single throw o doble pole, doble throw, ¿no? En este caso es single pole, doble throw, ambos. ¿Ok? Pues bien, como les decía, ahora vamos a hacer las pruebas de relay después de haber identificado la bobina y los contactos. Para ello vamos a hacer uso de nuestra fuente de 12 voltios. Acá tenemos ya los extremos. Le he adaptado un pequeño conector que lo preparé ayer, ¿no? Tenemos acá las puntas, el más 12 voltios y tierra. Vamos a probar voltaje continuo. Ustedes pueden hacer uso incluso de una pequeña pila o batería de 9 voltios o con una batería grande de 12 voltios. Vamos a medir el voltaje y marcamos en el multímetro que está indicando 12.2 voltios continuos. ¿Okay? Entonces la idea es adicionar o probar la bobina o aplicarle a la bobina los 12 voltios directos en este caso de nuestra fuente de alimentación. Ojo, al ser una bobina, la bobina puede trabajar en corriente alterna o corriente continua, por lo tanto ustedes no existe polaridad, pueden aplicar el positivo en un extremo y el negativo en otro extremo o al revés, ¿no? Entonces para ello, la prueba fehaciente de saber si la bobina está bien es escuchar el clic característico, que es el cambio de estado del contacto común de un contacto a otro, ¿no? Entonces si yo aplico, hemos ya identificado el pin de la izquierda y el pin de la derecha, los extremos son la bobina. Si yo aplico un voltaje de frente, ponerlo acá, de 12 voltios a la bobina, debo escuchar un clic. Escuchemos. Aplico, libero, aplico, libero. Esto es un indicador de que el relay está bien. Esta es una forma de probarlo. Vamos a probar el otro. Igual, los extremos están, se encuentra la bobina, vamos a ponerlo acá, ahí, y escuchemos. Está conmutando el contacto común de un extremo a otro. ¿Ok? De esta manera vamos a probar los contactos, o en este caso vamos a probar el estado de la bobina, ¿no? Vamos a verlo ya acá internamente para que puedan ver ustedes cómo este es transparente, tiene una pequeña cápsula transparente. Podemos ver cómo el contacto, acá si nos fijamos, podemos ver el contacto, el de en medio, cómo el contacto de en medio conmuta, en este momento está hacia arriba y va a conmutar hacia abajo, ¿no? Vamos a probarlo de una manera distinta. Vamos a aplicar, vamos a hacer uso de unos cocodrilos, unas puntas como cocodrilo, rojo y negro. ¿Ok? Esto lo vamos a ver luego el tema del protoboard. Rojo, punta roja, y la punta negra al otro extremo. ¿Ok? Acá tenemos el voltaje de corriente continua. Acá lo he hecho esto para que ustedes puedan ver cómo es que conmuta y que no hay polaridad. O sea, luego yo voy a intercambiar esto, ¿no? Ahí en un extremo, y vamos a ver luego acá. Veamos el contacto que está hacia arriba. Si se fijan, acá está hacia arriba, el común está hacia arriba. Cuando yo aplique el voltaje, se va a conmutar. Ya subió, ya bajó. Acá baja, si se fijan que baja, sube. Está conmutando el común, está con el normalmente cerrado hacia arriba. Cuando yo aplico el voltaje, baja el contacto común y se cierra con el normalmente abierto. Luego retiro el voltaje y retorna a su estado de reposo. Interesante, ¿no? Lo que les decía, lo que hemos visto en la teoría, ¿no? Magnetizo la bobina, la bobina atrae la armadura hacia un costado y la armadura del contacto común se abre del normalmente cerrado y se cierra con el normalmente abierto. Yo libero y el voltaje, es decir, dejo de aplicar los 12 voltios a la bobina
y la bobina se desmagnetiza y el contacto común se retorna a su posición de reposo como normalmente cerrado. Ahora, ahí está. Vamos a probar el otro de igual manera. Y acá no interesa la polaridad, como les decía, estamos hablando de corriente continua, pero la bobina no tiene polaridad, por lo tanto yo lo puedo aplicar en un sentido u otro. Igual acá, puedo ponerlo acá, o puedo ponerlo en sentido contrario. Ok, hasta ahí ya hemos hecho la parte más sencilla. Hemos identificado los componentes, las partes del relay, los contactos de la bobina, los contactos, digámoslo así, los pines de los contactos normalmente cerrados, normalmente abiertos, y aparte de ello hemos probado la bobina. Pero una prueba más fehaciente, un circuito de prueba más fehaciente es aplicarle la carga, ¿no? Es decir, hacer las conexiones con los contactos. Para ello me tomó el trabajo, pequeño trabajo, de diagramar dos pruebas que vamos a hacer en esta tercera parte del curso Aprendamos Electrónico Juntos acerca del relay. La parte práctica, acá podemos ver práctica acerca del relay, en donde les voy a explicar dos circuitos elementales y básicos que siempre van a usar ustedes, o por lo general van a hacerlo en algún momento de su vida, ¿no? Para ello vamos a aplicar acá, vamos a analizar el circuito rápidamente, los 12 voltios, tenemos el relay, un botón pulsador, o este botón pulsador puede ser un interruptor o switch, y el extremo va a la tierra al punto más negativo de los 12 voltios. El relay está conectado a una lámpara de 220 voltios AC. La lámpara está acá, y lo que vamos a hacer es encender esta lámpara a través de los contactos, el contacto común y el contacto normalmente abierto. Recuerden, en reposo, sin aplicar el voltaje de los 12 voltios, el común está cerrado con el NC, con el normalmente cerrado. Cuando yo presiono el botón o el interruptor del switch, lo que voy a hacer es magnetizar la bobina, mandando a la tierra la corriente. Por lo tanto, el contacto común se va a liberar del NC y se va a cerrar con el contacto normalmente abierto. Por lo tanto, la corriente va a circular por la lámpara, va a llegar al contacto común, que va a estar cerrado con el normalmente abierto, y cierra el circuito de la corriente alterna. Es decir, estamos cerrando el lazo de la corriente. Este es el circuito básico y elemental de toda instalación de un relay. Este circuito lo vamos a usar ya en otras, para otros usos, para otras prácticas después, de repente ya, pero más elaborada, ¿no? Cuando hagamos, en los próximos videos vamos a hacer uso del transistor como interruptor digital, y ahí les voy a explicar cómo es que manipular, en vez de poner un interruptor, un botón pulsador, vamos a poner un transistor y vamos a diseñar completamente el flujo de corriente sobre el transistor para que éste se sature de manera tal de que controle la salida de un sistema digital, ya sea un PIC, un microcontrolador o un Arduino, y controle a través de un relay una carga, como ya sea una lámpara o un motor. Y el circuito de abajo lo vamos a analizar luego. En primera instancia vamos a hacer este de acá, que es un circuito sencillo, no es nada del otro mundo y práctico. Para ello, vamos a usar ahora sí, hacer uso, vamos a cerrar esto, vamos a sacarlo, vamos a hacer uso ahora sí, como les decía, de multímetro. Como les decía, vamos a analizar de aquí, perdón, del protoboard o breadboard de aquí para la derecha. Eso de acá me encuentro con el Arduino. Mis otros protoboards están siendo usados también, por lo tanto no lo estoy usando. Vamos a usar este de acá. Ok, el tema es sencillo, no es nada del otro mundo. Vamos a aplicar un voltaje de corriente continua, como ya lo he dicho. Vamos a poner la corriente continua acá y acá. Si quieres aprender un poco más acerca de protoboard, tengo un video que lo voy a poner en la descripción, donde explico cómo hacer uso del protoboard. Tenemos la alimentación, el positivo sobre la línea roja y el negativo sobre la línea azul. Nuestro circuito que nos indica que tenemos que poner sobre el positivo el relay y el relay en serie con un interruptor. Para ello vamos a hacer uso de un pequeño interruptor que tengo por acá. Acá lo tengo, se me había confundido entre las cosas que tengo en la parte superior.
y el relé, el primero interruptor, el pulsador, vamos a ponerlo más a la derecha mejor, ahí. Este pulsador es interesante porque va, en teoría está junto a estos dos pines, y cuando yo presiono el botón, y esto de acá está liberado, lo que hace es cerrar estos dos pines. En otras palabras, vamos a medirlo, ahí, vamos a medirlo, para estar seguros que realmente es como yo indico, ¿no? Y normalmente estos pines, en modo continuidad, este interruptor está cerrado, y estos dos pines están abiertos. Cuando yo cierro, o yo presiono, cierro estos dos pines de acá, ahí estoy cerrando. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es hacer uso de estos dos contactos, ¿no? De estos dos contactos de acá. Vamos a hacer un zoom ahí, creo, para que lo vean mejor. Ahí. Entonces les decía que estos dos pines son los que van a cerrar el circuito, ¿no? Entonces, para ello, en primera instancia vamos a hacer uso de nuestro relé, que me parece que es, digamos, transparente y es fácil de ver. Entonces, para ello vamos a hacer uso del positivo, la fuente del positivo, va a un contacto de relé, vamos a hacer uso de los cocodrilos, acá, y va a la bobina, a uno de los pines de la bobina. Vamos a ponerlo por acá, a uno de los pines de la bobina, ahí. Positivo ahí. El otro pin de la bobina va al interruptor, vamos a ponerlo por acá, así. El otro pin de la bobina va al interruptor. Vamos a ponerle otro rojo. El otro pin de la bobina va al interruptor. Ahí va al interruptor, y en este caso, como interruptor, le vamos a poner pin negro, a un interruptor ahí, y el extremo del interruptor a tierra, y vamos a hacer uso de un cable negro a tierra, señores, a tierra. Por lo tanto, ahí yo ya puedo manipular el switch o botón pulsador. Cuando yo presione el botón pulsador, voy a magnetizar la bobina y se va a cerrar los contactos, ¿no? Vamos a ver si es cierto. ¿Escuchan? Yo presiono el interruptor, presiono acá, y estoy alimentando en este caso estoy alimentando la bobina. Ahora viene la parte, hasta ahí hemos hecho la parte de control. Vamos a poner por acá esto, vamos a ampliar la toma, porque ahora sí viene el tema eléctrico, que hay que tenerlo con cuidado. El tema eléctrico hay que manejarlo con cuidado. Ojo, acá hay un tema de precaución, un warning, lo estoy poniendo ahí, porque estamos manipulando ya corrientes eléctricas de corriente, digamos una carga eléctrica de corriente alterna. Por lo tanto, vamos a manipular los 220 voltios conectando una lámpara, de manera tal que cuando yo presiono el botón, la lámpara se encienda. ¿Por qué? Porque el relé, a través de estos contactos normalmente abierto y el cerrado, se va a cerrar y la lámpara se va a encender. Por lo tanto, al trabajar con corriente alterna, estamos hablando de 220 voltios, puede haber riesgo de choque eléctrico. Así es que si tú eres un niño o un adolescente que no tienes mucho conocimiento de la corriente alterna, por favor no realices esto sin la supervisión de alguien que realmente conozca el tema, ¿ok? Y si eres una persona adulta o alguien que tiene conocimientos, toma todas las precauciones que las voy a tomar yo en estos momentos, ¿ok? Pues bien, ¿qué vamos a hacer? El tema es sencillo. Necesitamos conectar el contacto común a un extremo de la lámpara. Para ello, yo tengo una pequeña lámpara acá que se la estoy mostrando. Vamos a abrir la toma ahí, acá.
la pequeña lámpara, que luego ya la vamos a mostrar. Por ahora esto. La lámpara, acá, vamos a encenderla para que vean que encienda. Estoy probándola. Ahí sí, de manera directa. Ok, la lámpara, cuyos contactos son estos. Un extremo de la lámpara tiene que ir conectado, al contacto común. El contacto común dijimos que era el de en medio. Por lo tanto, la parte eléctrica vamos a hacerla con cables amarillos para tener mucho cuidado con este tema. Ojo con este tema, ponerlo ahí sin que haga contacto. El amarillo va a un extremo de la lámpara. Yo voy avanzando, luego les voy a mostrar de acuerdo al diagrama que hemos hecho, ¿ok? ¿Ah? Ahí. El otro extremo de la lámpara tiene que ir a la corriente alterna, con cuidado, sin que los cocodrilos... Ahí. La corriente alterna. O sea, este extremo tiene que ir al extremo de la corriente alterna. Acá, ¿no? Y hecho común a un extremo, la lámpara, el otro extremo tiene que ir a uno de las... En este caso a la fase o a la línea de 220 voltios. ¿Ok? Ojo con este tema, mucho cuidado señores, si no estás consciente de lo que estás haciendo, por favor no lo hagas. Vamos a usar este cable que tengo acá. Ahí. Ojo que no estoy cortando el video, todo es en línea. Un extremo acá, ahí, un extremo va ahí, el otro extremo tiene que ir de frente al contacto normalmente abierto, y para ello vamos a hacer uso de un cable verde acá, normalmente abierto, es decir, acá. Ahí estamos listos para hacer nuestra prueba. A ver, vamos a abrir un poco la toma. Ahí. Cuaderno. El relé y esta parte ya lo hemos revisado. El contacto común va conectado a la lámpara. El amarillo, que es el común, va conectado a un extremo de la lámpara, que es este punto, que va conectado acá a la lámpara. El otro extremo de la lámpara va a la línea. El otro extremo de la lámpara, el cable amarillo, va acá, a la línea. Acá, a la línea. Vamos a ponerlo más de cerca, ahí. A la línea. Y el otro extremo de la línea, va al contacto normalmente abierto. Es decir, el verde va conectado al normalmente abierto. Ok, para ello, esta línea de 220 voltios, le he puesto yo un enchufe, que es el cable verde, lo vemos acá, y lo vamos a tener que conectar a la corriente alterna acá. Este cable verde, vamos a conectarlo. Vamos a abrir la toma un poco más. Ahí estamos listos para hacer la prueba con mucho cuidado, y vamos a demostrar el uso del relay en condiciones normales, de manera tal de que yo, presionando el interruptor, voy a encender la lámpara, en este caso una lámpara de 220 voltios. Señores, mucho cuidado con las conexiones y las instalaciones. Si no eres consciente de lo que estás haciendo, o no conoces mucho de electrónica o de electricidad, por favor no lo realices. Ok, si yo presiono el botón, la lámpara debe encender. Vamos a hacer la prueba. Ponemos por acá. El relé se encuentra acá. ¿Escuchan? Vamos a levantar la toma un poco. Y también levantar el relé para que lo vean mejor acá. Ahí.
cierro, abro, cierro, abro, cierro, abro, cierro, abro. ¿Ok? Así de simple. Entonces, estamos probando realmente que el relé esté funcionando, es decir, estamos convencidos de que el relé, en este caso la bobina de relé funciona, pero ya con esta prueba estamos ya fehacientemente comprobando que sus contactos están cerrando y trabajando adecuadamente, ¿no? Sin problema alguno. Ahora, lo importante de esto es que estamos diferenciando la parte eléctrica de la parte digamos, de control de la parte eléctrica, como yo les decía, ¿no? Que es una de las funciones de un relé, aislar completamente la sección de control de la sección de carga, en este caso de la carga eléctrica que estamos controlando, de manera tal de que yo puedo tocar la parte electrónica sin problema alguno. Yo estoy tocando la parte electrónica, pero obviamente nunca puedo o nunca debo tocar los contactos o los pines que hacen contacto con la carga eléctrica, en este caso con la lámpara. Si yo toco uno de estos pines, obviamente me voy a electrocutar y puedo morir. Por eso les decía que tengan mucho cuidado, porque estamos hablando de corriente alterna. Señores, estamos hablando de esta corriente, de corriente alterna, y el tema puede ser complicado y peligroso, ¿no? Ahora, después de haber hecho esta prueba, vamos a hacer uso de, finalmente ya para concluir, de del otro circuito que está en la parte inferior, que es un circuito bastante interesante, en donde vamos a probar no solamente la lámpara, sino también vamos a probar un ventilador pequeño de 220 voltios. Ojo, este no es un diagrama, no es digamos el símbolo esquemático de un ventilador, le he puesto de esta manera para más o menos que ustedes lo identifiquen. Esto es una lámpara y este es un ventilador. Para este ventilador vamos a hacer uso de este ventilador de acá, que es un ventilador que tengo antiguo. Lo obtuve de un servidor cuando yo trabajaba en hardware, antes de hacer la parte de administración de servidores de una empresa importante acá en Lima, que ahora laboro. Antes yo trabajaba también en la parte de hardware, reparando servidores y dando soporte a servidores de diversas marcas, HP, IBM, Compaq, en fin. Y este es justamente uno de los ventiladores de una de las fuentes de esos grandes servidores que yo administraba en ese tiempo. Es un es un ventilador de 220 voltios, como se pueden fijar acá, hace 220 voltios. Por lo tanto, sobre esta línea yo aplico de frente los 220 voltios. Entonces, este ventilador lo vamos a hacer uso poniéndolo en uno de los extremos, en la parte, cuando esté el relé en reposo, es decir, sin la aplicación, sin que yo cierre el switch, lo que va a encender en modo normal la lámpara se va a encender. Cuando yo presione el interruptor, lo que voy a hacer es conmutar el switch de común, el contacto común va a cerrar con el normalmente abierto y por lo tanto se va a encender el ventilador. De manera tal que vamos a tener dos estados. Vamos en reposo, sin que yo presione el botón pulsador, la lámpara se va a encender. Cuando yo presione el botón pulsador acá, la lámpara se va a apagar y luego se va a prender el ventilador. Y así, ¿no? Yo puedo conmutar entre un estado y otro. Este circuito es interesante porque esto nos indica de que podemos manipular los contactos como nosotros querramos, de manera tal de que podemos aprovechar estos contactos para que manipule una carga estando en un estado y estando en otro estado manipule otra carga. ¿Ok? Entonces vamos a hacer esta prueba, que sí es más delicada porque vamos a tener que desarmar. Para ello vamos a desarmar todo esto, sobre todo la parte eléctrica, porque ya la instalación es distinta, y para ello lo más importante es desconectar la carga. Para ello desconectamos el cable verde, que en este caso nos alimenta las lámparas, y obviamente aquí ya no tengo control, ¿no? Ok, entonces desarmamos esta parte que no nos interesa ya porque es la parte que vamos a manipular. Vamos a desarmar toda esta parte de acá y vamos a empezar de cero ya con la nueva instalación que les propongo. Yo les estoy proponiendo una nueva instalación. Vamos a poner los cables por acá para que no nos confundamos. Los cables por acá, y vamos a empezar a una instalación de cero, de manera tal de que todo salga como querramos. Ojo que no estoy haciendo cortes en el video, si el video es continuo, ¿ok? El video es continuo porque obviamente la idea es esa, ¿no? No confundirnos y tener todas las
precauciones de seguridad. Señores, muy importante la seguridad. No te atrevas a realizar esto si no conoces de electricidad, por favor. Hay un riesgo de choque eléctrico en manipular los relés cuando se alimentan cargas eléctricas, ¿ok? Por favor, se los pido. Entonces, primer punto, ya tenemos la parte eléctrica o digamos electrónica acá a la izquierda, ¿no? Esta parte electrónica sigue conectada, es decir, yo he conectado el relay y lo manipulo con el interruptor, con el switch. Ok, entonces punto 1, el común va a una línea o al neutro. El común, digamos que el común vendría a ser el neutro de nuestra instalación. El común viene a ser el neutro de la instalación. Vamos a usar el cable verde. El común viene a ser, el común vendría a ser este de acá, ¿no es cierto? ¿Recuerdan? El común vendría a ser este señor de acá. Ahí estamos. El común vendría a ser este. Entonces yo utilizo una de las líneas, ¿no? El común va a una de las líneas. En este caso, el cable verde va conectado a una línea. Ahí. Común va a una línea. Hasta ahí vamos bien. Acá. Okay. Luego, el contacto normalmente cerrado, es decir, el de acá, este es el normalmente cerrado, ¿no? Normalmente cerrado, debe ir a la lámpara. Entonces, usamos el cable amarillo. Normalmente cerrado, debe ir a la lámpara. Y lo conectamos, normalmente cerrado, haciendo uso de los cocodrilos, debe ir a la lámpara, ahí. A la lámpara. Por lo tanto, este señor debe ir acá, a un extremo de nuestra lámpara, ahí. Hasta ahí estamos bien. Vamos a sacar esto, que son nuestros cocodrilos que, perdón, así. El común, como les decía, tiene que ir a la lámpara. El común tiene que ir a la lámpara acá. Este es el cable común, el amarillo. El otro extremo de la lámpara tiene que ir a la alimentación, es decir, a la alimentación de 220 voltios. Y por lo tanto usamos el otro amarillo a la alimentación de los 220 voltios. Acá. Vamos a hacerlo así. Ahí. Acá. ¿Sí? Bien. Hasta ahí ya hemos alimentado nuestra lámpara. Hasta ahí ya hemos alimentado nuestra lámpara. Ahora queremos alimentar nuestro ventilador. El ventilador, un extremo del ventilador tiene que ir al contacto normalmente abierto. El ventilador, los contactos del ventilador son estos, como les mostré acá. Por lo tanto, vamos a ponerlo así. Ya, un extremo del ventilador tiene que ir al normalmente abierto. Vamos a hacer uso de cable blanco, para no confundirnos, cable blanco con blanco. Un extremo del ventilador tiene que ir al normalmente abierto, ¿no? Normalmente abierto acá. Ahí, normalmente abierto. Y el otro extremo del ventilador, o sea, el otro cable del ventilador, ahí, separados, no deben estar juntos, ojo. El otro extremo del ventilador tiene que ir, que le vamos a poner el cable verde, cable negro. El otro extremo del ventilador tiene que ir a la línea. Voy a ponerlo así. Ahí. El otro extremo tiene que ir a la línea, pero en este caso, la línea, a la línea, donde está la lámpara, ¿no es cierto? Este extremo de acá tiene que ir a la línea donde está la lámpara. Entonces este de acá tiene que ir junto con este otro señor de acá. Entonces los dos tienen que estar juntos. Ahí estamos. Los dos tienen que estar juntos. Ok. Entonces,
Ahí estamos listos para hacer nuestra prueba. Obviamente todavía no he conectado el cable de los 220 voltios a mi regleta, acá, a la regleta de alimentación. Acá, todavía no lo he conectado. Antes de conectar voy a hacer una revisión rápida. Ya esta parte de acá sabemos que funciona, o sea, acá no hay nada más que hacer. Está funcionando, pero falta conectar la parte eléctrica y vamos a hacer una revisión rápida. Por lo tanto, el común va a una entrada, en este caso común es el verde, va a la entrada, a una entrada acá, del AC, en la línea AC. El cable verde de acá es el cable AC. Ok, común va a una entrada. El normalmente cerrado va a un extremo de la lámpara. El normalmente cerrado es el amarillo, va a un extremo de la lámpara, acá, a un extremo de la lámpara. El otro extremo de la lámpara tiene que ir a los 220 voltios, es decir, si uno va a un extremo, el otro tiene que ir a los 200 voltios, es decir, a la otra línea, acá, al amarillo, a la otra línea. Hasta ahí hemos hecho la primera parte. Ahora, la segunda parte vendría a ser el normalmente abierto, que vendría a ser el blanco, tiene que ir a un extremo del ventilador. El blanco va a un extremo del ventilador, acá, a un extremo del ventilador, porque este es el ventilador, a un extremo del ventilador, y el otro extremo del ventilador tiene que cerrar el circuito con la otra línea, es decir, con la línea amarilla. El otro extremo del ventilador, que es el negro, va a la línea amarilla. Perfecto. Hasta ahí estamos listos ya para empezar nuestra prueba y culminar estas pruebas que para mí son muy importantes, porque les estoy explicando cómo es que manipulamos el tema de los relés justamente hoy en día, aquí con este video de acerca de los relés, de las pruebas de relé. Ok, esta es una prueba importante. Tenemos el ventilador que está en reposo, que está apagado. Cuando yo, según las pruebas, cuando yo conecte la alimentación, se va a cerrar el contacto normalmente cerrado, va a estar cerrado, porque yo hasta ahí no he aplicado el voltaje a la bobina, y por lo tanto la lámpara se debe encender. Cuando yo conecte la alimentación acá, conecte esta alimentación de 220 voltios, la lámpara debe encenderse. ¿Por qué? Porque el relé está en un reposo, sin que se le aplique, sin que yo haya presionado el botón acá. El contacto C y el NC están cerrados, por lo tanto la lámpara se enciende, la corriente circula por acá y cierra el circuito. Cuando yo presiono el botón, el contacto común se cierra con el normalmente abierto, se abre el normalmente cerrado, por lo tanto la lámpara se apaga. Estando yo presionando el botón switch, la lámpara se apaga y se cierra el contacto común con el normalmente abierto. Por lo tanto, el común cierra el circuito con el normalmente abierto, que es el ventilador, y cierra la corriente por el otro extremo. Ok, entonces vamos a hacer la prueba, vamos a empezar y conectamos nuestra alimentación a la regleta. Y efectivamente nuestra lámpara se encendió. Ahí estamos. Nuestra lámpara se encendió. Ok, si yo presiono, miren acá el ventilador, si yo presiono el botón, el ventilador se debe apagar la lámpara y se debe encender el ventilador. ¿Me escuchan? Si yo libero, se apaga el ventilador, se enciende la lámpara. ¿Por qué? Porque estoy conmutando el interruptor, o los contactos de relé están conmutando de un lado hacia otro. Vamos a hacerlo así para que vean. Ahí. Ahí, si quieren verlo, presiono. Abro. Presiono. Abro. Interesante, ¿no? Abro. Muy, pero muy interesante. Como ven, hemos hecho las pruebas desde cero, desde poder primero identificar los contactos del relay. Hemos identificado los contactos de la bobina, hemos identificado los pines de los contactos, hemos identificado qué tipo de contacto de relay es, si es SP
ST o SPDT, en fin, todas las formas habidas y por haber. Hemos, aparte de ello, probado con una fuente de alimentación interna, en este caso de 12 voltios, sobre la bobina, y hemos escuchado el clic, o sea, para ver el estado del relay. Y finalmente hemos hecho dos pruebas, conectando primero una lámpara y luego para hacer uso de un solo contacto, el común con el normalmente abierto, y luego en esta segunda prueba, que es la que estamos viendo en estos momentos, hemos hecho la prueba de poder hacer uso de la conmutación, es decir, conmutando entre un estado y otro. Ok, espero que el video haya sido saludado. Para mí es una gran satisfacción estar con ustedes. Mi nombre es Humberto Higinio, soy de Lima, Perú. Espero que el video lo puedan compartir en sus redes sociales. Me pueden buscar en el Twitter, en el Facebook, en Google+, y obviamente aquí en mi canal. Si el video les gustó, por favor denle like. Es muy importante que le den like, y que lo más importante aún es que puedan seguir compartiendo este tipo de videos, mis videos, aquí en mi canal HH Solís, en donde podrán encontrar más de 171 videos de ciencia y tecnología. Asimismo, los invito a que puedan visitar mi página web www.humbertohiginio.com, en donde podrán ver este y muchos más videos de ciencia y tecnología. Lo más importante aún es que después de este video viene el video, uno de los videos más importantes de todo el curso. A decir verdad, no es parte del curso, pero lo voy a adelantar como parte de repente del curso, o como parte de una información muy importante. Es decir, vamos a hablar ampliamente de una de las funciones de operación del transistor. Me hablaban mucho de que querían que introduzca videos de transistores, así que en el próximo video les voy a explicar cómo hacer uso de un transistor en la operación como interruptor digital, es decir, como switch. En vez de hacer uso de este interruptor que estoy prendiendo y apagando, vamos a hacer uso de un transistor en la sección de corte y saturación, de manera tal de que en vez de usar un switch o un pulsador magnético, como en este caso, vamos a usar un transistor para que encienda y apaga esta lámpara o cualquier otro motor o cualquier otro componente electrónico, haciendo uso obviamente de un relay. Para ese video es muy importante, como les decía, porque vamos a entrar en la etapa de diseño. Vamos a calcular la corriente de base, vamos a calcular la corriente de colector en función a la resistencia del relay, y es todo un tema del diseño en donde vamos a hablar de corriente, vamos a hablar de resistencias y de cálculos matemáticos. Ok, los espero en el siguiente video, y espero obviamente que este video haya sido su agrado y que lo puedan compartir. Muchas gracias por su atención, y como siempre, permiso.